compañeros de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro. Tengan buenas tardes cada uno de ustedes. Eh, Nosotros, integrantes del siguiente grupo, hemos tenido la convivencia de presentar el siguiente proyecto integrador, denominado la productividad laboral de las MIPES del distrito de Huancayo. Lo cual estamos integrados por los siguientes alumnos. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Dentro de la economía local, regional y mundial, se ve una incidencia significante de las economías dentro de todos los sectores de esta economía, destacando que más del 90% de las economías están conformadas por MIPES, es decir, por micro y pequeñas empresas. Estas son las que dan vida a la economía de un país. Es así que, por ejemplo, China en el 2019 tuvo dentro de su estructura económica más del 90% de MIPES, lo cual aportó el 60% a su PBI. En el 2020, Estados Unidos tuvo más de 30 millones de pequeñas empresas. Estas aportaron más del 60% a su PBI. En nuestra localidad peruana, las MIPES llegan a ser constituidas en un 95%, aportando el 40% de su PBI. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y por qué nos preguntamos? ¿Por qué, por ejemplo, otros países tienen más aportación en su PBI dentro de su estructura MIPE? Porque principalmente dentro de estos países están consolidados las pequeñas empresas. Es decir, hay un grado de especialización dentro de la empresa que aporta a su economía. Eso fue nuestro motivo para que nosotros como estudiantes podemos investigar sobre esta problemática latente, dado que de acuerdo a la revista económica, el Perú de 69 países se encuentra en el puesto 55 con respecto a la gestión de MIPES. Y cuando, por ejemplo, se ve otra dimensión como el capital humano, de 59 empresas está ocupando el puesto 49. Por eso es importante destacar este trabajo porque aporta principales conocimientos dentro del ámbito de la empresa, destacando principalmente que el único responsable para que una empresa pueda desarrollarse es el empresario o administrador de ella. Es decir, que esta persona tiene que tener inteligencias intra y interpersonales para que pueda gestionar efectivamente estas empresas, destacando su inteligencia emocional. Siguiente diapositiva, por favor. El capítulo 1. Mi compañero les va a compartir sobre este tema. Continuando con la exposición, hablaré sobre el capítulo 1, el planteamiento del problema. El problema general es cuáles son los factores determinantes de la productividad laboral en las MIPES de la ciudad de Huancayo. Número 2, realidad problemática. Siguiendo la estructura a nivel mundial, Ludin, 2018, en su investigación Factores determinantes de la productividad laboral
en pequeñas y medianas empresas de confecciones en el área metropolitana de Bucaramanga, Colombia, señala que los factores más influyentes de la dimensión del proceso productivo son la gestión de proceso y capacidades de control. En el Perú, de acuerdo con el Ministerio de Producción, más del 99% de las empresas formales son micro y pequeñas empresas. En Huancayo existen aproximadamente 20.000 MIPES y la productividad laboral de los trabajadores de estas microempresas puede llegar a ser hasta 6 veces inferior a la de las grandes empresas. El lugar elegido para el estudio es el distrito de Huancayo. Se ha visto que hay un desconocimiento por parte de las MIPES con respecto a cuáles son los factores que determinan la productividad laboral en los trabajadores. Entre las principales causas tenemos la informalidad, escasez de administración adecuada y deficiencia en la organización. Estos traen como efectos bajo nivel de productividad y como consecuencia no permiten asumir los costos de formalización y otras condiciones que implica el trabajo formal. El aporte que nosotros damos es describir los factores determinantes de la productividad laboral en las MIPES en el distrito de Huancayo y así poder aportar con los resultados a los administradores y dueños de las MIPES y contribuir al incremento de la productividad laboral. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo es describir los factores determinantes de la productividad laboral en las MIPES de la ciudad de Huancayo. Siguiente diapositiva, por favor. El capítulo 2 es el marco teórico. Como primer punto, antecedentes internacionales. García 2019, en su investigación Relación entre la innovación y la productividad laboral en la industria manufacturera de México, se encontró que existe una influencia relativa, mas no determinante, de la innovación sobre la productividad laboral. Suárez 2017, en la investigación que realizó titulada El análisis de percepción sobre estrategias administrativas y el impacto de la productividad laboral, sus resultados permiten concluir que entre las estrategias administrativas que más aportan a la productividad laboral desde la percepción de los trabajadores están promover la motivación, promover la satisfacción del trabajador, mantener relaciones de trabajo positivas, manejo de conflictos y retroalimentación. Nacionales. Cáceres 2018. En su investigación, la división del trabajo y su influencia en la productividad de las MIPES, ubicados en el distrito de Ciudad Nueva de la región de Tacna, halló que existe una relación entre la división del trabajo y la productividad. Además, los bajos niveles de coordinación generan que el proceso de actividades de las empresas no cumplan con sus objetivos en el tiempo determinado. También Pacheco, en su investigación, la productividad como efecto de la motivación en los operarios de la empresa transnacional de telecomunicaciones, menciona que en ciertas ocasiones el trabajador no se siente realmente recompensado por su esfuerzo y pierde motivación, afectando directamente a la productividad. Recomendó elaborar un plan de bienestar que integre el reconocimiento de los trabajadores, el presupuesto para la bonificación de puestos de líderes y la relación y unificación con las familias del empleado. Siguiente diapositiva. Bases conceptuales. Mencionaré algunos de ellos. Productividad laboral. Es una medida de eficiencia en el trabajo, la cual mide la eficiencia de una persona, de un equipo o una maquinaria
y en la conversión de insumos a productos útiles. Las MIPES son micro y pequeñas empresas. Clima organizacional se origina y desarrolla en la interacción entre los individuos y el entorno de la organización. Especialización es el proceso por el cual el individuo, colectivo o institución se centra en una actividad concreta, un ámbito intelectual restringido, en vez de abarcar en su totalidad. Innovación, creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Por último, motivación implica a todos los impulsos, anhelos, necesidades, deseos y otras fuerzas similares, en este caso, que los administradores motiven a sus subordinados. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre el diseño metodológico como punto número 1, el tipo de investigación. El presente estudio es de tipo descriptivo, ya que se va a concentrar en la caracterización de la variable de estudio y no intenta intervenir en ellas, ya que la información se recaudó por medio de un cuestionario con preguntas dirigidas a administradores o dueños de las MIPES del distrito de Huancayo. El diseño de investigación corresponde al diseño no experimental y transaccional. En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, y su propósito esencial es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Esta puede abarcar varios grupos o subgrupos de unidades de observación o análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre la población y la muestra. La población. En la presente investigación tenemos como población establecida a las MIPES del distrito de Huancayo, los cuales, según el último censo del 2017 que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es un total de 20.000 MIPES, por lo tanto la población vendría a ser finita o contable. Y la muestra de esta investigación está conformada por 378 MIPES del distrito de Huancayo. Asimismo, el muestreo es probabilístico, ya que va a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Y la muestra lo conseguimos utilizando la calculadora de muestras de Question Pro. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos. Bueno, la técnica de recolección de datos de esta investigación que se utilizó fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario, en el cual, mediante preguntas debidamente formuladas a los administradores o dueños de las MIPES del distrito de Huancayo, gracias al cual se puede observar de forma ordenada, clara y precisa cuáles son los factores determinantes de la productividad laboral en las MIPES de la ciudad de Huancayo. Y ahora viendo los instrumentos de recolección de datos, el instrumento empleado es el cuestionario. Para la presente investigación se elaboró un cuestionario que contenía preguntas formuladas para los administradores o dueños de las MIPES del distrito de Huancayo, lo cual la variable es la productividad laboral y se desglosan a 9 indicadores que fueron medidos por medio de una escala de actitud de tipo Likert que va desde 1, que es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 es un punto neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Gracias, ahora mi compañero seguirá con la exposición. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre los resultados de las encuestas que hemos realizado a los dueños de las MIPES del distrito de Huancayo. Muy bien, vamos a hablar por indicadores con sus respectivas preguntas y con sus gráficos sectoriales, que como también dijo mi compañero, con su escala explica. Muy bien, el primer indicador es de motivación, la cual cerca del 59.8% afirmaron de que sus trabajadores sí se encuentran motivados en sus labores, mientras que el 1% se encuentran totalmente en desacuerdo. En la segunda indicador, de satisfacción, el 41.1% está satisfecho, o sea, está de acuerdo, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo. En el tercer indicador de competencia, los dueños dijeron, después de resultados, que el 52.9% están de acuerdo que sí hay competencia, mientras que cerca del 2% están en desacuerdo. Siguiente.
En el cuarto indicador de participación, el 57% está de acuerdo que sus trabajadores participan en las actividades de su empresa, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo. En el quinto indicador de trabajo en equipo, el 58.8% está, sí se organizan, o sea, están de acuerdo, y mientras que el 4.9% están totalmente en desacuerdo. Bueno, en el sexto hay un paso interesante del manejo de conflictos. En el indicador, perdón, el manejo de conflictos, que el 32.9% están en desacuerdo, o sea, en otras palabras, hay conflictos, mientras que el cerca de 1.9% están totalmente en desacuerdo, o sea, piensan que no hay conflictos en su empresa. Muy bien. En el séptimo indicador de liderazgo, también pasa lo mismo que los dueños. El 59% dice que hay líderes capaces y comprometidos, mientras que el 2% afirman que están totalmente en desacuerdo. En el siguiente indicador, en el penúltimo, de formación y desarrollo, el 55.9% está también tan de acuerdo de que hay capacitaciones, o sea, hay capacitaciones en la empresa, mientras que el 4%, lo mismo que el anterior, están totalmente en desacuerdo. Muy bien, en el último indicador de clima organizacional, el 33.3% está de acuerdo que sí hay un buen clima organizacional, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo. Y con esto terminamos todas las conclusiones, todos los resultados de las encuestas. Muy bien, con esto vamos a concluimos de los datos ya recabados de las encuestas, que la motivación es un factor muy importante en los trabajadores, ya que así hay una mayor productividad. Y con eso los dueños se sienten muy satisfechos con esto. También la competencia y la participación también son importantes, ya que para trabajadores con mayor competencia y mayor participación dan también a su vez también mayor productividad. Y además, ¿quién no quiere un trabajador que participa constantemente en sus empresas? En la siguiente, vamos a hablar de que en todas las empresas hay conflictos y en los datos que hemos recabado lo han demostrado. Y que los líderes también son muy importantes, ya que pueden manejar todo este tipos de eventualidades que puedan pasar. Y con ello, cabe resaltar que es bueno un trabajo en equipo. En la formación y desarrollo y en el clima organizacional son importantes porque trabajadores más capacitados y con un buen clima organizacional les van a ayudar a afrontar distintas eventualidades que pueden haber en las empresas. Y con eso hay que resaltar que los 9 indicadores son muy importantes, pero lo que más resaltan es en motivación, trabajo en equipo y de clima organizacional. Con esto vamos a cumplir nuestros objetivos. En nuestro objetivo, la cual es a describir las formas de la formación determinantes de la productividad laboral de las MIPES del distrito de Huancayo. Muchas gracias. Le voy a pasar a mi siguiente compañero que le va a hablar sobre los anexos. Para poder finalizar esta presentación, yo quiero hacer ahínco en lo que es la productividad laboral, destacando que dentro de estas dimensiones hay tres aspectos importantes, lo cual es el capital humano, el capital financiero y los recursos tecnológicos. En esta oportunidad nosotros hemos abordado lo que es el capital humano. Destacando que cuando hablamos también de productividad, lo que todas las empresas quieren, que su organización tenga un clima organizacional estable, alto, que esto les facilite competir con otras organizaciones para poder crecer y desarrollar constantemente. Siguiente diapositiva, por favor.
como ustedes pueden visualizar, nosotros hemos usado las estrategias de las tecnologías de información mediante el Facebook, mediante la plataforma Google y otros. Hemos podido llevar a cabo esas 376 encuestas. Dentro de ello, nosotros también hemos realizado un trabajo de campo que estaba concentrado principalmente en la ciudad de Huancayo. Eh, Esperando que esta exposición haya sido de su agrado de todos, estoy atento a sus preguntas. Muy bien, gracias, grupo. Buen trabajo. Vamos a empezar con las preguntas de los estudiantes. Crispín. Sí, Miss, quería hacerle una pregunta a mis compañeros. En cuanto al capital humano, nos dijeron que incentiva y apoya la creatividad. Y quería yo poco, diré más que nada, referenciarnos al capital humano de la rama de la educación. Y como sabemos, en la actualidad, la educación se ha visto estancada por barreras como la COVID-19 y la mala gestión tal vez del Estado. Ante esto, quisiera que a su perspectiva de ustedes, ¿cómo consideran que eh, los nuevos profesionales, por decirlo así, o qué tipo de profesionales van a resultar en base a las clases virtuales que se han llevado en estos últimos años, en una escala de bueno y regular, podríamos decirlo? ¿Cómo consideran ustedes que se va a ver influenciado el capital humano por estos temas del COVID? A mi perspectiva, compañero, yo pienso que la actual convivencia que estamos viviendo tras lo que hemos pasado del coronavirus está favoreciendo a todos los sectores de la economía y también a la educación. ¿Por qué? Porque antes no se impartía la educación virtual o muchos profesores no querían dar ese paso. El coronavirus ha dado realce a este impacto. Y principalmente me quiero evocar que la ley universitaria está pidiendo a todas las universidades que gestionen la investigación. Es por eso que es de gran importancia que en todas las asignaturas tengamos un proyecto formativo, porque a partir de ello nuestros conocimientos serán consolidados, no solamente, por ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos recibir muchos conocimientos, pero esto tenemos que llevarlo a la práctica. Y para mi perspectiva está muy bien. ¿Alguien más del grupo que quisiera responder esa pregunta? Bueno, yo considero que sí, la educación ha favorecido porque en sí la educación virtual ha favorecido porque en sí nos han conectado virtualmente en cualquier sitio. Podemos afrontar antes no hubiera tan temprano, o sea, teníamos tantas cosas que pasar en la presencial, pero esta virtualidad, bueno, ha dado puertas a la educación, a hacer que sean más dinámicas, más creativas, y bueno, y también los profesores, los maestros, ah, también en su trabajo creo que se ha facilitado un poco más. A pesar de las distintas eventualidades de que hubo en este tiempo de pandemia. Bueno, si mis compañeros quieren aportar más. ¿Alguien más? Seguimos entonces con... Sí, dime, Gamaliel. Como sabemos ahora con la virtualidad, bueno, yo, en mi opinión, lo único que nos podría afectar es en las relaciones sociales, ya que los materiales que nos entregan los docentes, si uno quiere ser un buen profesional en base a
ética, la moral, bueno, eso es de decisión de cada uno, ¿no? Saber aprovechar los materiales que se nos da es lo mismo que se nos daría en una presencialidad. Y si, como lo vuelvo a repetir, si uno sabe aprovechar esos materiales, y sería, como dicen, ¿no? Un buen profesional, sería un buen profesional. Bien, gracias. Cóndor Salvador. Sí, maestra. Bueno, mi duda es, ya que los compañeros nos hablaban sobre las MIPES, como bien sabemos, el impacto de la COVID-19 afectó económicamente a distintos sectores, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si ellos en su investigación, si el Estado les dio algún apoyo o refinanciamiento económico o alguna retribución a las MIPES durante la crisis del COVID-19. Claro, compañera. Principalmente dentro de las municipalidades se estaba gestionando, por ejemplo, la licencia de funcionamiento lo estaban dando gratis, debido a que estábamos enfrentando ese mal. También, por ejemplo, el Banco Nacional del Estado estaba financiando con una tasa de interés baja el financiamiento de la apertura de nuevas empresas. Es por eso que la mayoría de empresarios han llegado a abrir y aperturar sus negocios. Cabe destacar también que, por ejemplo, en la provincia de Cauca, antes no se podía, por ejemplo, visualizar negocios que estaban ligados a la comida vegetariana, a la hamburguesería, por ejemplo, a negocios también, por ejemplo, de artistas, pero de manera, por ejemplo, que esté principalmente ligado a las obras de arte. Y lo que ha hecho la pandemia principalmente ha sido realzar todos estos nuevos negocios, ¿no? A través de la innovación. Y es por eso que yo sí destaco las primeras acciones que en la época de Sagasti ha emprendido. Sí, bueno, en septiembre el Estado otorgará o inyectará cerca de 320 millones de soles para fomentar la contratación y la preservación del empleo formal de jóvenes en las micro y pequeñas empresas. Bien, vamos a pasar con otra pregunta. Chávez Pérez. Sí, buenas tardes compañeros. Bueno, mi pregunta es que, bueno, en tiempos de plena pandemia hemos visto que se han adoptado medidas de contención del virus y también la forma organizacional de las empresas, el clima organizacional ha cambiado, tal vez trabajadores haciendo sus actividades desde casa, el teletrabajo y bueno. Estos cambios, ahora que ya hemos vuelto más a la normalidad casi, ¿cuáles fueron los cambios que ahora estamos experimentando en relación al trabajo y la organización de las empresas? En primer lugar, eso está variando lo que es en función al tipo de empresa. En las empresas, por ejemplo, gubernamentales, se está optando por el trabajo remoto, es decir, por la virtualidad. Y también otras empresas que están ligadas, por ejemplo, al ámbito de las telecomunicaciones. Sin embargo, hay otras que sí necesitan la presencialidad. Es por eso que dentro de estas empresas, los empresarios están optando por contratar personas con las 3 dosis vacunadas. Esto está favoreciendo principalmente al clima laboral, dado que si sabemos que la mayoría de personas están vacunados, es menos el riesgo que corren los trabajadores de contagiarse.
Bien, pasamos con la pregunta de Galvez. Buenos días, compañeros. Como bien sabemos, las MIPES no son vulnerables a las dificultades, pero pueden tomar medidas preventivas para evitar errores típicos. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son los problemas más comunes que impiden que las MIPES se desarrollen y logren el éxito y por qué? En primer lugar, tenemos que abordarlo desde la perspectiva siguiente. En el Perú, al año, por ejemplo, se crean más de 1.000 empresas, de las cuales solamente el 30% logran sobrevivir al mediano plazo, es decir, más de 3 años. Frente a esto, nuestro motivo era, como bien lo venía explicando, era por qué, por ejemplo, unas MIPES sobreviven más que otras y por qué también los países desarrollados, su estructura económica de las MIPES aportan mayormente a su PIB. Es por eso que nosotros hemos destacado el clima organizacional como factor determinante para que éstas se desarrollen y crezcan a través del tiempo. Otro problema que impide que una MIPE pueda crecer es la amplia competencia que existe en el campo, porque una MIPE, un producto no solo lo va a vender una MIPE, ya que hay varias empresas que venden eso. Y otro problema también es los problemas que se pueden presenciar en el ámbito laboral, lo cual genera que se estén cambiando de empleados cada 3 meses, cuatro meses, y ya no hay ese mismo ambiente laboral con los demás compañeros, porque como entraron nuevos, tienen que empezar a relacionarse con nuevas personas y el avance estaría ahí nada más, como que avanza y retrocede. Cierto. Comportando más, determinan muy importantes son los trabajadores y el dueño. O sea, el dueño debe tener un espíritu emprendedor para poder, como dijo mi compañero David, afrontar, o sea, la competencia que va a haber con otras empresas, con otras MIPES. Y también los trabajadores deben tener una ética laboral, deben ser responsables con su trabajo. Alguien que esté desmotivado o sin ganas de trabajar, solo trabaja por en fin, no va a poder, va a perjudicar no solo a él, sino también a la empresa. Muy bien, listo. Entonces vamos con las preguntas. A ver, ¿qué formas de motivación pueden desarrollar las empresas MIPES a su personal? Bueno, Hay 4 formas que hemos podido determinar que como forma de motivación. Uno es el ingreso que los trabajadores perciben por trabajar. El otro es también, por ejemplo, los diferentes cursos de actualización que dan las empresas a sus trabajadores. El otro también es las relaciones sociales que establecen dentro de la organización. Y finalmente, el último que hemos logrado determinar es la aptitud del dueño, del líder. Frente a ello, lo que más hemos visto destacable son los incentivos. Ya, muy bien. Otra pregunta. A ver, por favor, sigan. a ver, yo creo que para aumentar la producción, una productividad laboral, el dueño debe establecer, incentivos para, así, por ejemplo, al mejor o al que vende más de sus empleados, a cada quincena o mensualmente, agregarle un adicional económico, y así se generará una competencia saludable entre los trabajadores por ver quién vende más, y el dueño también generará más ingresos. Bien.
La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia o será lo mismo líder y empresario o habrá una diferencia? Sí, Miss, hay una Sí, diferencia. Ah, tu compañero, sí. sí, compañero. Ah, tú o yo. Usted, Ya, compañero. Ya, compañero. Ya, así, Miss, hay una diferencia entre líder y dueño. El líder, el dueño es, no necesariamente, el líder puede ser necesariamente también dueño, pero no necesariamente, porque el dueño es quien sabes quién manda, o sea, su presencia da un poco más de esa autoridad, pero mientras que el líder, o sea, da un ambiente más amigable, o sea, quien te dirige, que sea quien, o sea, hace más amena los trabajos, y por eso, eso sería mis. ya, muy bien, Casaño. Y ya. Sí, sí, hay una diferencia esencial que no todos los empresarios logran desarrollar lo que es el liderazgo. Esto principalmente digo porque el liderazgo, la base es que la persona tiene que ser comunicativo, además de ello tiene que ser también empático y tiene que tener un grado de conocimiento de la empresa con respecto a su funcionamiento. Es así que la mayoría de empresarios sí está así en unas etapas, como dice, de iniciación, lo que es liderazgo, ¿no? Pero principalmente cuando se desarrolla este liderazgo es cuando está más desarrollado el capital humano, es decir, el clima organizacional de la empresa, con buenos incentivos y abundando en el compromiso del trabajador. Bien. Y por último, ya para cerrar, ¿consideras que la tecnología podría reemplazar a la humanidad en la producción laboral? Yo, mis. Sí y no, mis. La tecnología en sí ayuda, abre puestos de trabajo también, como o sea, los que reparan, abre, pero también perjudica porque las personas que no están capacitadas en manejar esa dicha tecnología lamentablemente van a ser despedidas y tengo una grave, ah, ¿cómo se llama?, desempleo. Eso sería lo bueno y una parte en lo malo de la tecnología. Si mis compañeros quieren aportar algo más. Eso está íntimamente relacionado al tipo de negocio que se está desarrollando. Principalmente desde mi punto de vista, yo creo que jamás la tecnología va a reemplazar lo que es al humano, porque dentro de los parámetros a la tecnología se le programa para poder responder y solucionar ciertos acontecimientos. En cambio, a un ser humano no se le puede programar, no se le puede decir, tú vas a hacer esto y aquello y me lo vas a cumplir al pie de la letra, sino que debido a sus conocimientos, las personas tienen muchas soluciones bajo un problema. Y esa es la diferencia que se puede notar frente a lo que es la tecnología. Muy bien, entonces ya concluimos con su exposición. Gracias, grupo. Pasamos